¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuerpo Médico en esta segunda edición. Recuerde que vamos de 1 a 1 y 30 y de 5 y 5 y 30 de la tarde, y en este horario nos toca siempre abordar temas muy interesantes que usted solicita con nuestros especialistas. Y como siempre me acompaña mi querida Sara Busaba, nutricionista de Cuerpo Médico. Sara, ¿cómo estás? Bien, Jennifer, y muy buenas tardes a todos. Listísima para poder brindar mucha información para todos ustedes. Muy bien, más adelante incluso sé que nos vas a hablar de un tema muy importante sobre la recomendación de cuántas veces pues, es necesario comer las carnes rojas. Eso lo vemos más adelante, no se desespere. Pero ahora sí, en momentos con el especialista nos toca tocar o ver un tema muy interesante del cual se está escuchando cada vez más en relación a si es que hay personas o niños que son pues especiales. Se les dice que tienen pues una sensibilidad muy alta, una inteligencia mucho más evolucionada. Algunos por ahí señalan, especialistas, ¿no?, en la espiritualidad, señalan que son una evolución más de la especie humana. ¿Qué es esto de los niños índigo? ¿Existen realmente? ¿Hay características que los pueden hacer personas más evolucionadas que el común o el, entre comillas, normal? Eso lo vamos a desarrollar hoy con nuestra especialista. Estamos con la doctora Vanessa Herrera, y es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctora Herrera, bienvenida a Cuerpo Médico. Y en principio, por favor, para darle ya entrada a todo este tema, porque hay muchas personas que de repente es la primera vez que escuchan y dicen, ¿de qué cosa van a hablar niños índigo? ¿Qué son esos? ¿Qué es un niño índigo y cuáles son sus características, o lo que se señala son sus características? Bien, Jennifer, en realidad estos niños índigo son parte de una hipótesis que no tiene todavía una evidencia científica propiamente dentro del campo de la salud, que habla de que estos niños, en base a una teórica espiritista, tienen ciertas cualidades extraordinarias como telepatía, una alta empatía social, dificultad para adaptarse a entornos de contextos académicos, sociales, y un sentido de trascendencia mayor. Esto en realidad, desde la mirada de la salud, no tiene todavía una evidencia científica, pero es interesante comentarlo en realidad, Jennifer y Sara, porque muchas mamás llegan a la consulta de salud mental y porque hay un problema o hay una característica de la personalidad del niño diferente, muy empático, o le cuesta adaptarse al colegio, como ahora estamos en el COVID, y entonces nos preguntan, ¿no será, doctora, que mi hijo es un niño índigo? ¿No será que tal vez es distinto? Entonces es interesante analizar y diferenciar. Tal vez si mi niño tiene un coeficiente intelectual elevado, es un niño superdotado, tiene una genialidad y una creatividad extraordinaria, o tal vez tiene un cuadro de psicosis infantil o déficit de atención e hiperactividad, que algunos papás no quieren aceptar esos diagnósticos y entonces rechazan eso, y no, mejor mi niño es niño índigo, y demoran años en acudir a la atención especializada de salud mental, sobre todo de psiquiatría infantil en realidad. Claro, doctora, qué interesante en verdad todo lo que menciona, y también me pongo en el lado de los padres de familia, que uno puede comprender esta situación, ¿no? O sea, entre querer pensar si es un niño índigo o un adolescente índigo o una persona que tuviese algún problema de salud mental, pues claro, la mayoría seguramente se va a identificar con esto. Pero de hecho, no descarto, no pienso en que es imposible pensar de que las características que ha mencionado, como personas muy sensibles, tan empáticas, que tal vez les cuesta adaptarse a un entorno social, es tal vez una característica común. Entonces, si sabemos que no tienen un trastorno mental, entonces, ¿en qué categoría están? O sea, ¿cómo ayudar a estas personas? ¿Eso es un problema? ¿Ser así de sensible, ser así de empático? En realidad, recuerden que la personalidad se construye hasta los más o menos 22 años. Y la personalidad es esta forma de ser que se va desarrollando en nuestra niña, en nuestro niño. Y tiene que ver con nuestro carácter, la influencia que damos los padres, los cuidadores, la sociedad en su formación, y también el temperamento. Hay niños que tienen rasgos de personalidad, su forma de ser, que son muy agradables, muy sensibles, muy sensitivos, muy abiertos a ayudar al prójimo, muy espirituales. Y eso es un rasgo de personalidad, y eso es saludable. El problema es que algunos de ellos, en un entorno muy hostil, lamentablemente, un entorno de algunos contextos escolares, donde hay mucha violencia escolar o rechazo, no valoran esos valores comunitarios, también familiares, o hay familias muy violentas,
donde fuerzan a que el niño no sea así y tenga que defenderse todo el tiempo. Ahora, doctora Herrera, y justamente si estamos diciendo, ¿no? Y nos está explicando usted que no hay una base científica aún que pueda pues dar certeza que en efecto existen, ¿no? Niños que tienen, ¿no? Esta forma de ser índigo, ¿no? Superdotados, geniales, supersensibles, ¿no? Evolutivos, incluso se habla de la especie humana. ¿Cómo debería ser el acompañamiento que se da en casa por parte de los padres de familia, por parte del entorno a estos niños a los cuales sí, pues nosotros vemos rasgos bastante distintos o especiales en relación al común de los niños? ¿Cómo debería ser este acompañamiento? Lo primero es reconocer que nuestras niñas, nuestros niños adolescentes son únicos y singulares. Y cada quien tiene su ritmo de desarrollo. Algunos serán más extrovertidos, algunos serán más juguetones, algunos no tendrán que seguir todo el tiempo tantas reglas o tantas tareas, no les gustará estar sentados y algunos preferirán crear, dibujar, pintar, y eso es saludable. La idea es que el padre y la madre ambos validen a su hijo, expresen afecto incondicional, permitan identificar los talentos y las destrezas y acompañen en ellos sin criticarlos todo el tiempo, sin etiquetarlos, identificando los signos de alerta. ¿Cuáles son los signos de alerta de estos niños? Si tienen, por ejemplo, un coeficiente intelectual elevado, les cuesta interactuar socialmente, entonces el resto del entorno, como lo ve distinto, lo rechaza. Entonces, trabajar muy cercanamente con la comunidad escolar, con la comunidad educativa, para prevenir la violencia en estos niños, el acoso, el bullying, el acoso escolar, incluso en modo virtual. Segundo, es necesario darnos cuenta de cómo él se siente. Puede llorar solito en su cuarto, puede estar conteniéndose o incluso puede llegar a pensar en morir. Es necesario también identificar ello. Tercero, y notamos que está en realidad teniendo otros problemas, por ejemplo, en los niños síndicos que le llaman en este fenómeno, tienen la idea de tener telepatía. En realidad, la telepatía es algo que es un síntoma psicótico que nosotros encontramos en el debut de algunas personas que luego desarrollan esquizofrenia infantil. Entonces, la persona, incluso un niño, cree que se comunica con otra persona y tiene poderes. Y en realidad no existe tal poder. Entonces hay que identificar y luego se aísla el niño, deja de bañarse, empieza a tener conductas extravagantes, extrañas, y en realidad es un debut de una psicosis infantil. Hay que tener cuidado. Es diferente al pensamiento mágico. Claro. Cuando somos más chiquitos, claro, los niños creemos que podemos hacer todo, que podemos mágicamente transformar las cosas. Doctora, usted ha dicho dos cosas que son bien importantes. Uno, el sentirse o verse diferente, y otro, que los padres validen y acepten cómo es su hijo y acompañarlo. Pero a veces resulta tan difícil y además los estereotipos pueden estar tan marcados en nuestra sociedad que para un padre de familia ver a su hijo o a su hija que se comporta de una manera diferente o que reacciona de una manera diferente frente a lo que todo el mundo hace, de pronto que asusta, ¿no? Tal vez un consejo, una recomendación, ¿qué palabras le diría a estos padres de familia que tratan de cambiar al niño, tratan de adaptarlo a que sean igual al resto y no comprenden que esto no es un problema, no es una enfermedad, sino una característica que puede hacer que la persona pues fluya y haga cosas maravillosas además? Así es, entonces lamentablemente todo está muy estandarizado, ¿no? Como que queremos cierto molde de que nuestros niños o niñas tienen que ser ordenados, no discutir en la mesa, no contradecir nada, no refutar, entre comillas, a la autoridad en la casa. Pero los niños más creativos, con un coeficiente intelectual mayor o que incluso son superdotados o genios, van a refutarlo todo, van a ser curiosos y eso es algo saludable. La idea es que el padre y la madre primero tenga autocontrol, valide a la otra persona, tenga un trato horizontal también con sus niñas y niños, escuche activamente a su niña y su niño. Tal vez dice algo y también el padre puede equivocarse y darse cuenta que el niño es creativo, dice algo innovador, algo distinto. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas A, B, C? ¿Por qué no hacerlo diferente? Y tal vez el niño o el adolescente hace de otra manera las cosas. ¿Por qué tenemos que hacer tantas tareas escolares? Eso también es repensar nuestro sistema educativo. ¿Por qué tenemos que estar sentados en la laptop tanto tiempo en este modo en el contexto de la COVID? Eso es aburrido para la gran mayoría de niños y adolescentes. Entonces, ponernos en el lugar, el doble de nuestras niñas y niños, tener contacto visual, pasar tiempo activo con ellos, jugar activamente y escucharlos,
probablemente va a hacer que conectemos emocionalmente con nuestros niños y niños y darnos cuenta de sus talentos, la creatividad, la pintura. ¿Por qué minimizar el talento del arte, de la creación? ¿Por qué solo tiene que ser bueno en números o en letras? ¿Y por qué no validamos los otros talentos artísticos? Claro, doctora Herrera, entonces justo de acuerdo a lo que usted nos dice, pues ahí, ¿no? Quien está fallando básicamente no es que el niño de repente esté mostrando alguna conducta que sea, no sea normal, sino es prácticamente el padre, ¿no? Y los seres humanos y los adultos que solemos siempre etiquetar, ¿no? Lo que es normal y lo que no es normal, y lo que desconocemos pues lo descalificamos. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos dice, doctora, el acompañamiento que tiene que dar el padre de familia y los adultos en casa tiene que ser pues personalizado, de acuerdo incluso a la forma que es cada niño, ¿no? Incluso ni siquiera porque sean hermanos significa que van a desarrollar las mismas capacidades, talentos, dones y cualidades. ¿Cómo debería ser en todo caso, doctora, entonces, la postura que tienen que adquirir los padres frente a sus hijos, ¿no? En este desarrollo? ¿Y cuándo es que de repente sí, a mi mamá o a mi papá o tía me tiene que llamar la atención la conducta de un niño y decir, bueno, aquí hay algo que de repente no está caminando dentro de lo que conozco como normal? Y sí, vamos a ver pues la ayuda profesional. Claro, si por ejemplo, en primer principio, cada hijo es único y singular, es diferente, y yo acompaño a sus procesos de desarrollo afectivo, emocional, Ajá. diferente. Entonces, uno puede tener el temperamento más extrovertido, otro más introvertido. Uno puede tener los estándares de sociabilidad, otro ser muy inteligente y preferir leer mucho y ser muy sensible incluso al ver a alguien que esté pidiendo algo o que busca ayuda o buscar voluntariado, siendo muy chiquito. Entonces va muy angustiado por la preocupación del mundo, lo que va a pasar en el mundo, si se va a acabar. Entonces nosotros no tenemos que burlarnos nunca de nuestro hijo, no decir, estás exagerando, nunca descalificar. Es una forma de violencia eso y de maltrato infantil. Tenemos que estar atentos emocionalmente, ponernos en el lugar de ello y acompañarlo. Comprender la posición de nuestra niña y nuestro niño y ver qué necesita. No encasillarlo, forzarlo a que tienes que ser el mejor en todo. Esa idea perfeccionista, rígida de algunos papás y mamás, lo único que hacen es sentir mucha culpa en el hijo, sentirse como tontos, yo soy tonto, soy débil, y eso afecta en el desarrollo de su autoestima a largo plazo incluso. Entonces, cambiemos como papás, permitámonos cambiar, volver a mirar a nuestra niña, a nuestro niño, darnos cuenta que es único y singular. Y cuidado, si por ejemplo ya notamos que está alterando el rendimiento académico, le está costando prestar atención a clase, se desconecta demasiado en varias áreas de la vida, en la vida familiar, en la vida con los amigos, o vemos que ya está llorando a solas, que está pensando en morir, que quiere acabar con su vida. Cuidado. Si nos está hablando de estos pensamientos extravagantes, tal vez de la telepatía, y ya empieza a hacer cosas extrañas, como deja de bañarse, deja de cuidarse, empieza a hablar solo cuando no hay nadie, aunque tengamos creencias espiritistas, es necesario descartar que el niño no tenga un inicio, un prodromo de psicosis infantil. ¿A partir de qué edad, doctora? ¿Hay alguna edad en la cual podríamos...? En realidad puede aparecer a cualquier edad, desde la primera infancia. Podemos identificar cuadros de psicosis y es necesario, por eso, seguir el curso del desarrollo de nuestro niño o niño. Generalmente el debut es en varones en la adolescencia tardía, a los 18, 17 años, pero también encontramos casos más pequeños, ¿no? Siempre mis padres me decían, doctora, que las personas somos así como la mano, ¿no? En una familia. Todos venimos de una misma raíz, pero cada dedo es diferente y así de diferentes a veces nos cuesta aceptar. ¿Por qué nos asusta lo diferente? Y me pongo a pensar también, doctora, en todas las personas en el interior del país que nos están escuchando en ese momento y que tal vez encuentran algo diferente en algún miembro de su familia. ¿Qué deberían hacer? ¿A dónde deberían recurrir? Teníamos, por ejemplo, en la consulta hace muy poquito una mamá que decía, mi hijo tiene problemas para adaptarse en la COVID ahorita a estar con la laptop. Todo el tiempo él es inquieto, él prefiere estar pintando, dibujando, le han dejado como 10 tareas en el día. ¿No será mi hijo niño índigo? Bueno, yo le dije al evaluar al niño, en realidad tenía mucha creatividad, muchos talentos, había un contexto difícil en la casa,
había mucha situación de estrés familiar y en realidad necesitaba atención, y también la vida escolar de estos cambios lo exige mucha demanda académica. Entonces, cuidado, no etiquetemos a nuestros niños, comprendamos que estamos en un proceso de la pandemia, pongámonos en su lugar, hablemos más de ella, hablemos con la tutora para ver los cambios de que no haya tantas tareas y conectar más con ellos cada día, no solo no solo el domingo, todos los días. Claro que sí. Ahora, doctora Herrera, ya para ir cerrando, nos queríamos quedar antes de sus recomendaciones, que de orientación nos siguen muchísimas personas, no solamente pues en la capital, sino en el interior del país, y muchas veces la pregunta va, ¿pero a dónde voy? ¿No? Inicialmente a llevar a mi niño, si es que de repente por ahí quiero consulta, no porque solamente vea cosas que van distintos con mi hijo, sino también para mí como madre, ¿no? Porque muchas veces los padres de familia, si bien es cierto, la paternidad y la maternidad puede ser lo más maravilloso que le pase a un ser humano, también pues está lleno de angustias, ¿no? Me ha dicho mi hermana, al menos que es mamá, que es una carrera bastante extenuante, maravillosa, pero extenuante, ¿no? Y angustiante. ¿A dónde se puede ir si uno está en provincias a recibir este soporte emocional, esta ayuda psicológica especializada? Recuerden ustedes que el Ministerio de Salud tiene actualmente 203 centros de salud mental comunitaria que tienen unidades especializadas, servicios de atención a niñas, niños y adolescentes. Se están atendiendo de forma presencial y de forma virtual también. Y la línea 113, opción 5, gratuita del Ministerio de Salud. Ustedes pueden llamar las 24 horas del día y una psicóloga o un psicólogo le puede orientar donde usted vive, en Cusco, en Apurímac, donde usted esté, dónde está el servicio especializado de salud mental más cercano a su casita, donde está, tal vez la mamá se ha deprimido, la mamá está agotada, ya no sé qué hacer, mi hijo es muy distinto. Si yo estoy exasperada, estoy irritada, estoy muy rígida o muy permisiva, lógicamente va a haber problemas. Si el papá está ausente, si hay violencia en la casa, van a haber problemas emocionales probablemente en nuestras niñas y niños. Entonces, busquemos ayuda lo antes posible, quitémonos los prejuicios de no buscar ayuda oportuna. Claro que sí, papás felices definitivamente van a ser pues hijos felices, ¿no? Al margen de las situaciones que se están atravesando. Muchísimas gracias. Doctora Herrera, está justamente en la parte inferior de la pantalla la línea telefónica gratuita a la cual usted puede acceder en cualquier parte de nuestro país para tener ese soporte emocional necesario, no solamente en época de pandemia, sino desde siempre. Hay que acostumbrarnos a hablar sobre el estar bien, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Línea 113, opción 5, Ministerio de Salud, y agradecemos a la doctora Vanessa Herrera, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Regresamos, hacemos una pausa y regresamos con Sarita. ¿Qué cosa nos vas a contar, Sara? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las carnes rojas, y no solamente eso, sino las procesadas. De hecho, hace poco salió un estudio que nos habla de la relación, no la relación, la asociación entre carnes rojas y cáncer. Así que no se lo pierdan, que con eso venimos. Buenísimo para los que comen su carne roja y su hamburguesa. Ya volvemos. Esto es Cuerpo Médico, amigos, muchas gracias por su preferencia. Ahora sí, vamos a ver sobre el consumo de las carnes rojas, sobre todo también esos embutidos. Vamos rápidamente con momentos de nutrición. Hola Jenny, gracias por el pase, y efectivamente el día de hoy vamos a hablar sobre las carnes rojas y las carnes procesadas y qué hay de cierto sobre esta asociación que tiene con el cáncer, particularmente el cáncer de colon. De hecho, la ciencia funciona más o menos así. Cuando empiezan a encontrar varios casos de algo, de alguna enfermedad que empieza a repetirse y empieza además a incrementarse, empiezan a investigar y estudiar dónde está la causa, cuál es el problema. Y fue así lo que ocurrió con el cáncer de colon particularmente, ¿no? Empezaron a ver cada vez más casos y empezó a llamar la atención y empezaron a averiguar qué fue lo que estaba pasando. No solamente organismos internacionales, sino que también, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud hizo una exhaustiva investigación de diferentes estudios buscando evidencia. ¿Qué cosa encontraron? Que las carnes procesadas sí tienen una asociación con causa de cáncer de colon, y que las carnes rojas probablemente tengan una asociación con las carnes rojas. Ahora, primero vamos a, para entender esto, explicar.
Cuando la Organización Mundial clasifica la evidencia y dice sí causa cáncer o probablemente causa cáncer, son clasificaciones diferentes. La clasificación de la carne procesada, como los embutidos que tenemos acá, tuvo la clasificación más alta, es decir, causa cáncer. Mientras que las carnes rojas tuvo una clasificación 2A, que significa probablemente causa cáncer. Y al respecto no solamente dijeron la asociación, sino que además pudieron detallar cuánto de estos alimentos podría ser riesgoso o saludable. Entonces, primero entendamos lo que son las carnes procesadas. Una carne procesada es aquella carne o músculo de cualquier tipo de animal, puede ser cerdo, puede ser pollo, puede ser carne roja, pueden ser vísceras incluso, que pasa por todo un procesamiento físico a la hora de partir, de cocción, de aditivos y de una serie de cosas donde incluso se le pueden incluir aditivos químicos que lo hacen una carne procesada, como por ejemplo la jamonada, la prensada, el chorizo, las salchichas, el tocino. Entonces, ellos se dieron cuenta que aquella persona que consume 50 gramos de algún tipo de carne procesada tiene una probabilidad muy alta de que esto sea un factor de riesgo para causar cáncer. Ahora me dirán, 50 gramos consumo, de hecho nuestro país no es un país donde se consume el embutido todos los días, pero en algunos lugares del mundo el embutido se come casi más que una carne o que el pollo incluso. Ahora, ¿cuánto es 50 gramos? No es muy difícil de llegar, ojo, 2 rebanadas de esta jamonada como ustedes la ven acá, tiene exactamente 50 gramos, que son 2 tajaditas, la misma que usted le puede poner a su pan. Si usted consume todos los días esta cantidad de embutido, por favor, no lo haga, que no pase de 1 a 2 veces por semana como máximo. Y si usted tiene factores de riesgo, como por ejemplo antecedentes familiares de algún tipo de cáncer, sobre todo de colon, o es una persona que no come mucha ensalada, que se estreñe mucho, entonces los embutidos, aléjelos aún más. Y miren en el caso de las salchichas, que a veces es una de las cosas que uno lo tiene como una comida rápida, y de hecho tenemos diferentes calidades de salchicha en el mercado. Hay que tratar de leer las etiquetas, ver que verdaderamente tenga como carne el primer ingrediente y no sea uno de los últimos, y que no tenga pues un color muchas veces como fosforescente, ¿no? Sí. Entonces, una unidad de esta salchicha es 50 gramos y esta cantidad de ese chorizo son 50 gramos. Y más de eso no se debería consumir. Ahora, ¿qué pasa con las carnes rojas? Y ahí definamos también a qué nos referimos con carne roja. Una carne roja es toda carne que proviene de un mamífero. Por ejemplo, la carne de res, la carne de cerdo, la carne de cuy, de cordero, de cabrito, todas esas carnes se llaman carnes rojas. No estoy hablando de las blancas ni de los peces, sino las aves de casa también hay que incluirlas como carne roja, como por ejemplo la codorniz o los pichones, también son carnes rojas. Entonces, en ese caso, lo que dijo el estudio es que no se debe exceder del medio kilo en la semana. Ahora, muchos dirán, pero yo no consumo tanto. Las vísceras también están incluidas, ojo. Y en realidad, miren ustedes el gramaje o el peso que representa una cantidad de carne. Por ejemplo, en este platito tengo 120 gramos de carne de res y en este otro platito también tengo 120 gramos de carne de res, que son 240 básicamente. Entonces, si yo repito 2 veces a la semana una porción de ese tamaño, ya llegué a mi medio kilo semanal. Ahora, ¿cuál es mi recomendación particular? No exceder esta cantidad y que sea solamente una vez en la semana. De hecho, hay mucha gente que le encanta la carne roja. De hecho, por ejemplo, el cuy, si bien es una carne muy saludable, pero consumir carnes rojas con mucha frecuencia, sobre todo si yo tengo factores de riesgo, entonces estoy sumando pues una raya más al tigre, como dicen. Una vez por semana, entonces esa es la recomendación para cualquier tipo de persona que no tenga evidentemente factores. Mi recomendación personal es que no exceder una vez por semana. Sin embargo, la Organización Mundial de Salud nos dice que hasta 500 gramos en el total de la semana. Hay gente que consume pues una presa mucho mayor que esta, ¿no? Unos 200 gramos en un solo tiempo de comida. Entonces, en una sola sentada. En un día ya tienes 400 gramos de carne roja consumida, ¿no? Entonces, si voy a repartir a dos veces, que puede ser 2 en el mismo día, y una tercera, digamos, el fin de semana que hice mi parrillita, ¿no? Entonces,
que no pasen de estas cantidades y en todo caso si sienten que es poca cantidad de carne, pues acompañen con una carne blanca o otro tipo de carne para no exceder esas cantidades. Ahora, sé que no es el tema de hoy porque hoy estamos hablando de las carnes rojas, pero la carne blanca sí es recomendable. ¿Podría en todo caso comerla con mayor frecuencia? Y mira, la carne blanca, Pollo, para poder pavo, llegar a esto, se hizo toda una investigación de ver los hábitos de consumo. ¿Qué cosa es lo que resaltaba este tipo de alimentos? Entonces, eso quiere decir que la carne blanca puede mantenerse 2, 3 veces por semana, no tiene al parecer una asociación con cáncer de colon, a diferencia de estos, y ojo que los embutidos no solamente por el procesado, sino, básicamente por el procesado, porque en este proceso se generan además nitratos y nitritos que ya sabemos son factores de riesgo si los tenemos con frecuencia en la dieta. Bueno, entonces nos queda bien claro que el antojito de la salchipapa, ¿no? Hay que Ahí moderarla. Ahí Y está. una vez al mes, siquiera. Que alce la mano, ¿quién es salchipapero? Acá Yo soy estoy mirando, salchipapera, estoy mirando. Tengo que reconocerlo. Y bueno, en todo caso tenemos otras opciones, ¿no? De proteína que de repente podemos consumir. Me queda claro, una vez, ¿no? A la semana la carne roja. Una vez al mes de repente algo procesado, preferible de repente si Claro. puedes pasear, carne blanca, el atún y el huevo sobre todo, ¿no? Y otra cosita muy Sí. pequeñita, Jenny, cuando vamos a comprar embutidos, por favor, leamos las etiquetas. Ajá. Hoy ya tenemos embutidos con cada vez menos aditivos, es decir, más naturales, que eso es importante. Y si, por ejemplo, eres una persona que tiene anemia y dirás, ay, no, entonces con eso yo ya no quiero carne roja, no. En el proceso de anemia, la carne roja, las vísceras como el hígado, las sangrecitas se consumen por corto tiempo, entonces no tiene, digamos, relación con una posibilidad de cáncer de colon, ¿no? Entonces, en esos casos, más bien sí, incrementar el consumo. Bueno, una alimentación balanceada siempre va a Total. ser la recomendación, así que uno puede comer de todo un poquito, evidentemente si usted no tiene factor de riesgo, así que ahí están los alimentos que son buenísimos, ¿no? Siempre que se consuman con inteligencia. Muchas gracias, Sarita. Gracias a ti, Jenny. Interesantísimo no solamente escucharte, sino tomar nota de cómo uno puede estar bien a partir de la alimentación. Muchas gracias por su gentil preferencia. Recuerde que Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Cuídese y nosotros nos vamos, como siempre, colocándonos nuestras mascarillas. Yo la mascarilla la tengo por acá. Cuídese. Chao.